Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy amaneció el día un poco fresco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar en calorcito aquí nosotros. Sean bienvenidos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, un día más que nos regalas. Gracias por que nos has permitido descanso. Gracias porque nos has permitido salud. Y gracias porque estamos aquí, Señor, ante tu presencia. Y queremos rogarte en esta mañana que tú me ayudes a ser claro a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe y me dé las palabras correctas de acuerdo a lo que está establecido ya en tu palabra. Y que mis hermanos estén atentos a ella, porque es palabra tuya, que hoy quieres enseñarnos cómo vivir, cómo actuar, cómo depender siempre de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Señor, todo lo ponemos en tus manos y te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado, y quédate en tu presencia queremos estar siempre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vemos que el Señor Jesús está desde capítulos anteriores a este que vamos a ver hoy, de Juan capítulo 15, vemos cómo el Señor está hablando con sus discípulos. Y desde el capítulo 14 vemos que Él habla con ellos a través de que su partida estaba cerca. Les habla acerca de el cielo. Les habla acerca del Espíritu Santo, hasta llegar al capítulo 15 de Juan, en donde les habla de llevar fruto. Así es de que, hermanos, vemos entonces que en esta enseñanza, o en este capítulo que vamos a ver, que es del capítulo 15, del 1 al 11, vamos a ver esta enseñanza, cómo el Señor Jesús nos recuerda una verdad esencial. Y en esta verdad no se trata primero de hacer más para el Señor, sino, como dice aquí el pasaje, sino de pertenecer al Señor, a Cristo. Y vamos a iniciar capítulo 15, 1, del 1 al 3, y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es la vid? La vid es una planta trepadora cuyo fruto es la uva. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, ¿quién prepara la tierra? Aquí está diciendo que el Padre ha preparado ya esa buena tierra para que la vid
ese viñedo allí esté plantado, crezca y dé ese fruto. Entonces aquí el Padre es el labrador, Cristo dice que es la vid y habla del pámpano. Así es de que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y quién es el pámpano? Son las ramas por donde a través de las ramas nace la vid, o sea, la uva, pues. Muy bien. Vemos aquí entonces que en nuestra vida espiritual no depende de nuestros méritos, sino de Cristo. Cuando dice aquí en el versículo 3, en versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y a qué se refiere lo quitará? Bueno, los que hemos conocido o los que conocemos toda planta, todo árbol de fruto, sabemos que llega el momento en que hay que hacerle a ese árbol como cierta poda para limpiar ramas secas, para que salga un nuevo follaje y de frutos. Pero también podría significar, ya hablando la vida cristiana, también podría significar la muerte física de cristianos que no dan fruto. Así es de que vamos a ver en Primera de Corintios 11:30, cuando habla el apóstol Pablo sobre la Santa Cena. Y aquí vemos algo en el 11:30 que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Podría ser que allá muchos no andaban en pecado, andaban no en obediencia, y, como dice el versículo 30, muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros, entre ustedes, le está diciendo a la iglesia de Corinto, y muchos, dice, duermen. O sea, muchos ya se fueron. Podría ser. Continúa también el versículo diciendo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? Aquí podríamos también ver lo que mencioné antes, la poda, pero yendo a Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros, es don de Dios. O sea, un cristiano que ya ha sido salvo por la fe en Jesucristo, entendió el Evangelio y camina en obediencia, Dios está trabajando en la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona manifieste
frutos. Y cuando se habla de frutos, ¿qué clase de frutos son esos? Los veremos más adelante. Pero concretamente, poniendo el ejemplo del árbol o de la planta, pues ya sabemos que una planta tiene que tener cuidados y por qué va a dar frutos. Muy bien, continuando entonces, también podemos ver con esa limpieza, 2 de Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ya ha entendido el Evangelio y Dios ha tenido misericordia de él, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El cambio que la salvación produce, hermanos, es y debe de ser real en toda persona. Cuando dice hechas nuevas, indica los resultados permanentes de la nueva vida en Cristo, de la regeneración, el cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre. Y es por obra y gracia del Espíritu Santo. Ningún ser humano, si entiende el Evangelio, puede decir que no es por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja ya en ese corazón. Por el cual se transforma la naturaleza pecaminosa y puede responder por fe a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Si no es así, tú por tus propias fuerzas y yo por las mías, no podemos, hermanos. No podemos, no hay ese cambio. Tú y yo sabemos que antes de venir a Cristo, antes de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, todo lo que nosotros, cómo nos comportábamos, todo lo que nosotros hicimos, cuestiones vergonzosas, hermanos. Y queríamos ser mejores, queríamos ser obedientes, queríamos esto, queríamos aquello, y no lo lográbamos. Solo es a través de Cristo. En Tito 3:5 dice así, Tito 3:5 dice así, nos salvó no por obras de justicia, porque lo merecieras o porque yo lo mereciera, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo es por eso, hermanos. Así es de que, continuando, dice el versículo 4, en el 3, bueno, ya lo acabamos de mencionar, pues vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo trabajando, el Espíritu Santo trabajando en cada corazón, a que cada uno de nosotros manifieste esos cambios hacia el Señor y hacia todos, pero debe de haber cambios visibles en cada persona cuando
el Espíritu Santo está trabajando en él. Versículo 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecer en Cristo produce fruto. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Y Jesús declara: separados de mí, nada podéis hacer. El creyente no produce fruto dependiendo de su propia fuerza. ¿Quién de nosotros ha experimentado ese cambio por nuestras propias fuerzas? Nadie, hermano. Nadie. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros, en ti y en mí, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Humanamente, nadie puede vencer el pecado con sus propias fuerzas. Si así, hermano, como cristianos, yo soy uno de ellos que sigo pidiéndole perdón a Dios por pecados cometidos desde tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y a veces me da vergüenza y le digo: Señor, sigo pidiéndote perdón por el mismo pecado. Pero cuando recuerdo que uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. El Señor le dijo, porque conocía y conoce la condición humana: no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor sabe que vamos a estar cometiendo esos pecados y tenemos que recurrir al perdón. Señor, perdóname. Nuevamente volví a mentir, nuevamente me enojé por esto, nuevamente hice esto, hice aquello. Dios produce en nosotros lo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Esa es la realidad. En Gálatas 5, 22 y 23 describe los frutos del Espíritu Santo. Y aquí describe ese fruto. No estoy hablándoles a ustedes, hermanos, de que den manzanas, que den peras, que den limones, que den naranjas. No. Sino, de acuerdo a Gálatas 5, 22, 23, ese fruto es el amor. Empieza con eso, con el amor. Esos son los frutos de los que nos habla a nosotros. El amor en la Biblia expresa la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y Dios quiere que tú y yo manifestemos ese amor. El gozo,
uno de los frutos del Espíritu Santo, esa emoción, la compara como la emoción de cuando recibes un regalo. No puedes manifestar cómo explicar eso, pero la describe como cuando alguien te pone un regalo en la mesa y te dice, es tuyo. ¿Sientes algo especial? Bueno, pues es parecido, y el Señor quiere que en diferentes circunstancias de la vida experimentes ese gozo, que no es fácil. No es fácil cuando te dan un diagnóstico que no es el que esperabas, cuando te dan una noticia de un familiar, no esperabas eso. Pero el Señor quiere que, cual sea la situación, manifestemos ese fruto del gozo, hermanos. Paz. Esa paz, que esto es, dice que la paz es un espíritu de tranquilidad, hermanos. Y a veces la hemos tenido, a veces perdemos la paz, a veces no estamos tranquilos. Pero Dios quiere que manifiestes ese fruto de la paz, la tranquilidad, hermano. La paciencia. Sufrir sin perturbación del ánimo. Hermanos, no es decir, lo escucho y lo manifiesto en este momento. Dios trabajando en cada corazón, pero Dios quiere que el cristiano venza, sea vencedor de lo malo con lo bueno. La paciencia, sufrir sin perturbación del ánimo. La fe, fidelidad a una promesa, y el Señor está llena su palabra de las promesas. Y tenemos que creer esas promesas al Señor. Esa es fe. Actuar en fidelidad a una promesa, y más a las de Dios, no a una promesa que yo les haga, sino las que están establecidas aquí por el Señor. Mansedumbre. Dice que mansedumbre es un corazón sumiso y un deseo de someterse a Dios. Eso significa mansedumbre, un corazón sumiso, dispuesto a someterse a Dios. Dominio propio es autocontrol. Todos hemos conocido a personas que son como chispas, pero así se encienden o nos encendemos. Hermanos, estos son parte de los frutos que el Señor quiere que tú y yo manifestemos. Y era lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, para permanecer en su palabra, para permanecer en Cristo y permanecer en su palabra, Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y todos sabemos que la mayoría no, ¿verdad? Pero Él les estaba diciendo a los que habían creído en Él, que si permanecían en su palabra, verdaderamente eran sus discípulos. Y continúa en Primera de Tesalonicenses, dice que hay que permanecer, ¿qué? En oración. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo inviertes en la oración? ¿Cuánto tiempo invierto en la oración? A veces podemos distraernos en 1000 cosas, pero no orar. Pero aquí dice, orad sin cesar. O sea, no te canses. Puedes hacerlo en cualquier momento. Orar, no solamente a la hora de tomar los alimentos, en todos lados, en todas partes, en cualquier momento puedes orar. En Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. ¿Qué tiene que hacer el cristiano para dar frutos? Confesar su pecado. ¿A quién? Al Señor. Y eso, hermanos, no tienes que andar buscando a quién. Confesar nuestro pecado al Señor. Si no confiesas tu pecado al Señor, en cuanto detectas, en cuanto sabes que hiciste, que pecaste, eso, hermanos, va a ir como cauterizando tu mente y tu corazón. Cada vez que pequemos, confesemos el pecado al Señor. Eso es lo correcto. Confesar el pecado. Y Él dice, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es fiel a su promesa, a lo establecido en su palabra, y justo, dice, para perdonar tu pecado y el mío. Y en Juan 14:15, atrasito, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Qué es guardar mis mandamientos? Que dice el Señor, es obedece su palabra. Para depender de Él cada día, en Proverbios 5, en Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hasta hay un canto de nuestro hermano Alejandro. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ese camino torcido que llevas y enderezará tus veredas. Hermanos, estamos viendo entonces que para manifestar esos frutos de los que habla el Señor, tenemos que ser obedientes. No hay otra manera. Así como el árbol nos los pone de ejemplo o a la planta, es lo mismo. No intentes vivir la vida cristiana sin Cristo
Y en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muy bien, esto, hermanos, se puede referir a las obras del creyente. El cristiano que no permanece en Cristo no hace lo que agrada a Dios. Por tanto, el Señor, ahorita más adelante vamos a ver, pero dice que, por tanto, sus obras serán quemadas ante el tribunal de Cristo, aunque Él mismo será salvo. Leamos el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muy bien. Dice la palabra que todos nosotros estamos corriendo una carrera, como una competencia. Algunos llegarán al final, otros en el camino se quedarán, pero lo que sí es que aquel que inicia una carrera, un ejemplo, un maratón, es no solamente para ir y mover el cuerpo, sino para llegar a ese primer lugar, a esos primeros lugares y ser premiado. La palabra dice que todo cristiano al final va a comparecer ante el tribunal de Cristo y el Señor todo lo tiene registrado. Tú serás premiado con galardones, con coronas, o tus obras serán echadas al fuego. Y vamos a 1 Corintios 13, 10 al 15, para que nos quede más claro. 1 Corintios 3, 10 al 15, y dice así, se refiere a lo que acabo de comentar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. A eso se está refiriendo lo que acabamos de ver. La salvación, hermanos, es un regalo que no merecíamos, pero es un regalo. Pero las recompensas son algo que los salvos tienen que ganar. La salvación ya está, tú la tienes por gracia divina, tú y yo somos salvos. Pero
nuestras obras. Y cuando hablamos de nuestras obras a veces creemos que solamente es un gran predicador, que se salvaron, que allí hizo un llamado y fueron cientos de personas quienes levantaron la mano y ya son salvos. No, hermano. Tú y yo tenemos que reflejar el amor de Cristo. Aquí, fuera, en nuestro trabajo, en todas partes, que la gente siempre vea qué diferencia hay entre esta persona que conocí antes y que hoy veo esa diferencia. Trabajar para el Señor, a veces se piensa que solamente hay que estar al frente. No, hermanos. No, hermanos. Trabajar en la obra del Señor es levantando una franela, tomando un mechudo, mover una silla, hacer algo por un hermano, compartir la palabra, un estudio, evangelizar. Es que a eso hemos sido llamados, hermanos. Por eso dice aquí, empieza con hablando de algunas cosas muy valiosas, cuando habla de oro, habla de plata, habla de piedras preciosas, pero también habla de madera, heno y hojarasca. ¿Y qué es lo que más fácil que se queme? La madera, el heno, la hojarasca, ¿no? Entonces, todos, hermanos, no hay límites en la obra del Señor. Entonces tú y yo estamos llamados a servir al Señor, y el Señor, cuando estemos en su presencia, nos dirá: toda tu vida, pero no hiciste nada. No pierdes la salvación, porque el versículo está claro. No pierdes la salvación, pero pues quizás pasaste como con 6 en el examen. Pero allí estarás. Porque el versículo es claro, no está diciendo de que pierdes la salvación. Así es de que, continuando, vamos al 15, 7 al 11. Permanecer en Cristo transforma nuestra vida. Permanecer en Cristo transforma nuestra vida. Y continuamos entonces en el 7, que dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo digo, todo, Señor, todo lo que yo pueda pedir, ¿me lo darás? Sí me lo puede dar, si no me afecta en mi vida cristiana. El Señor te da lo que necesitas, lo que yo necesito. Porque humanamente, ¿qué pedirías tú? ¿Qué pediría yo en este momento? Se me vienen a la cabeza muchas cosas.
que pediríamos. ¿Es lo correcto? El Señor sabe. Por eso es que el Señor da lo que necesitamos. Jesús relaciona permanecer en Él con oración, obediencia, fruto y gozo. Con oración, obediencia, fruto y gozo. Oración, el cristiano tiene que orar. Tenemos que ser obedientes. ¿A quién? Al Señor, a sus mandatos. Todo cristiano está llamado a orar, a ser obediente, a dar fruto, esos frutos de los que ya acabamos de ver, de cada uno de nosotros, hermanos. Y continuando en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El propósito del fruto no es hacernos famosos a nosotros mismos, sino a glorificar a Dios. Siempre glorificar al Señor. Que la gente vea la diferencia, hermanos, en ti. Mateo 5:16 dice este versículo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y a quién le dice? Pues en ese momento a sus discípulos, pero te lo dice a ti y me lo dice a mí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, de las obras de las que ya acabamos de hablar, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que quizás has experimentado esto, de que te digan a una persona que le gustaba la farándula y después dice: no, ya no, se acabó. ¿Pero por qué? Se acabó. Cristo tuvo misericordia de mí, el Señor sigue trabajando en mi corazón y lo pasado es pasado y yo hoy quiero ser obediente. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios porque esas obras están glorificando a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas, ¿qué? Nuevas. Y el Señor Jesús termina diciendo que la rama no produce fruto esforzándose por parecer una rama. Tú cortas una rama de un árbol y la dejas horas y manifiesta que está viva. Pero en 24 horas la diferencia ya cambió. Se va a morir. Muy bien. Si produce fruto es porque está conectada a la vid. Y de la misma manera, la santificación del cristiano es obra de la gracia de Dios en nosotros, hermanos. No somos justificados nadie por nuestras obras personales.
somos justificados únicamente por la fe en Cristo. Tus obras y mis obras, ningún valor, hermanos. Solo justificados únicamente por la fe en Cristo. La fe verdadera produce, dice, fruto. ¿Y qué fruto produce la fe verdadera? Bueno, más amor, más paciencia, más dominio propio, más humildad, hermano. Esto que hoy es tan complicado para el ser humano, la humildad. Más obediencia, más semejanza a Cristo, hermanos. Y aquí pues podemos ver que Cristo no nos dice, produzcan fruto y vengan a mí. No, imposible. Sino nos dice, permaneced en mí. Y cuando Cristo es nuestra fuente, el fruto está allí. Hermanos, nos debe quedar claros. Todos hemos hecho esto de tomar una decisión en casa, hacer esto, hacer aquello, dejando fuera al Señor. Tenemos que hacer todo poniendo en manos del Señor siempre toda decisión que vayamos a tomar, hermanos. Cuando Cristo es nuestra fuente, no te vas a equivocar, hermano. Y si los resultados no llegan como esperabas, es lo mejor. El Señor es sabio y Él quiere que sea así. Eso muchas veces es muy difícil de entender y decir por qué no salieron las cosas como yo creí que eran lo mejor. Pues el Señor tenemos que aceptar siempre lo que el Señor contesta, hermanos. Así es de que me gustaría que en esta semana yo, Mauro, empiece diciéndole, Señor, no quiero depender de mis propias fuerzas. Quiero permanecer en Cristo, quien produce y que produzca ese fruto que yo no puedo producir por mí mismo. ¿Quién puede experimentar los frutos del Espíritu Santo con sus propias fuerzas o sabiduría? Nadie. La obediencia no compra nuestra salvación. Es evidencia de una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios. Y lo vemos en el versículo 10, que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Hermanos, el ejemplo ahí está. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él
guardó todos los mandamientos del Padre y nos dice que nosotros hagamos lo mismo para permanecer a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y concluye en el versículo 11 diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No es fácil experimentar gozo, como lo comentaba anteriormente, pero gozo, este es un atributo de Dios, hermanos, que quiere que tú experimentes. Gozo es un atributo de Dios y es uno de los frutos del Espíritu Santo derramado a los salvos por la fe en Jesucristo. Hermanos, esto es lo que el Señor comentó en su momento a sus discípulos. Pero es también esto lo que el Señor quiere de ti y de mí. Nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es una gran bendición y gracias le damos al Señor porque tuvo Él un día misericordia de mí. Y ahora quiere que obedezca, que ore, que guarde sus mandamientos, que ame a mis hermanos como los ama Él, que a veces todos sabemos que a veces en la iglesia del Señor, pues con unos tienes más afinidad que con otros y quizás con otros tienes alguna diferencia, porque es así en las iglesias, hermanos. Pero el Señor dice, sea difícil, sea suave, sea dócil, como sea, me da un mandamiento: ama a tu hermano. Y hermano, ese es uno de los frutos que el Señor quiere que cada uno de nosotros manifieste. Difícil o no difícil, pero quiere, si alguien dice un falso testimonio de mí o de cualquiera de ustedes, el Señor quiere que lo perdones y que ores por él para que el Señor trabaje y le dé crecimiento, madurez. No hay salida, hermanos. Y no es debilidad, esto no es debilidad. En el mundo esto puede ser criticado, decir, pero ¿cómo es posible que tengas que perdonar a alguien que te ofendió? Para nosotros, hermanos, este es un mandato para los que creemos en Cristo y tenemos que hacerlo porque dice, Él nos amó, Él nos perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo con alguien, así sea la ofensa que haya sido? Tenemos que perdonar y tenemos que ser obedientes. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y gracias por este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias porque me has permitido compartir este pasaje
Gracias porque también ha sido predicado para mí desde antes de estar aquí al frente. Y ayúdame, Señor. Tú sabes que sigo pidiéndote perdón por pecados que sigo cometiendo. Pero te doy gracias porque me aferro a tu promesa, que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sigue trabajando en las áreas que tú conoces de mi persona y también te ruego por cada área de mis hermanos que tú conoces, Señor. Sigue trabajando con cada uno de ellos. Queremos ser vencedores de lo malo con lo bueno. Queremos ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.